¿Viste? ¿O te saliste más tranqui? Salir justo, miren, post lluvia. Claro, vino por lluvia. La pregunta, Ramiro, hoy, ¿te despertaste antes de la lluvia o después? Es nuestra pregunta del Muy día. temprano levanté hoy, antes de la lluvia. Es de los tuyos, Nati. Es re de los míos. ¿Vos dormís poco o mucho? Trato de dormir las 7 horas que hay que dormir. Sí. No tengo éxito muchas veces. Ah. Ese es el problema. Es que sos médico. Claro. Te debe sonar el teléfono a la Trato de cumplir madrugada, las 7 ¿no? horas todo y no me sale muy poco, pero trato. Sos más de noctámbulo, porque viste que uno llega a la casa y necesita como un tránsito del relax. Sí. Y hay enemigos del sueño como Netflix que complican más las cosas. Muy enemigo. Y si te enganchaste con una serie que te gusta, estás listo. Lo que dijo el ¿viste? CEO de Netflix, que en una nota era que el competidor de él era el sueño, nada más. No Mirá otra que plataforma. es que una gran definición. Sí. Para mí es un arrorró. Es un... Tengo- Ah, soy- si vos la soy- ponés, la pagás. Soy un gran comenzador de series y veo los primeros 10 minutos. ¿Sos de los que deja a la mujer mirando sola y vos, chau, palmaste? Ponemos Olvidate. la peli, tuki. ¿Y Juan? Olvidate. Se fue. Tengo un montón de películas y series iniciadas, 10 a 15 minutos. Bueno, la gente dedica Por más tiempo favor. a elegir que a ver. Sí. Entonces, Muy cierto, muy cierto. Si no tenés la data, viste que te pones a ver, Totalmente. entras en la duda. Bueno, igual está todo pensado porque tiene que Está ver todo con pensado. la emocionalidad, ¿no? Sabés que llegás ahí por una necesidad y de hecho, viste que te genera el perfil. Si Sí, ves sí, películas románticas, te va a empezar a recomendar es esas. el diario Irigoyen. 100%. Ves lo que querés. 100%. Bueno, lo que no es el diario Irigoyen, lamentablemente, es la realidad sanitaria de nuestro país, de la región y del mundo. Mira, ayer antes de ayer en el coloquio de líderes en salud, Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, decía que las próximas pandemias van a estar definitivamente asociadas a la zoonosis, ¿no? Exacto. Y a un montón de cuestiones que la sociedad en general no la detectamos, no la vemos, no la ves. No la vemos, No. los mismos profesionales los pusimos arriba de la mesa en las últimas décadas, digamos. Sí. Antes no, inclusive en nuestras carreras de grado, muchas Ni se enfermedades que hablaba. tratamos hoy las veíamos muy por arriba. Obviamente Sí, las sí. veíamos, estudiamos, pero muy por arriba, no como lo estamos estudiando ahora. ¿Qué es la zoonosis? Para el que no tiene ni idea Bueno. qué es, ¿de qué me hablan cuando me Las hablan de zoonosis son zoonosis? enfermedades infecciosas y ese agente infeccioso o patógeno depende para estar en el mundo de la interacción con un animal. ¿Sí? O sea, son enfermedades que se mantienen en el mundo por un reservorio principalmente animal o los animales actúan como vectores de esto, o sea, como transmisores necesarios para que se pueda dar la enfermedad y afectan a los humanos en alguna parte de ese ciclo de vida que tienen. ¿Sí? Por ejemplo, Zoonosis, bueno, estamos todos los días hablando de esta zoonosis. La zoonosis son el dengue, ¿sí? Que hace 20 años era una enfermedad endémica, o sea que había casos todas las semanas del año, con un número regular y cada tanto brotes en 10 países, y hoy lo es en casi 130 países. ¿Sí? Cambio climático mediante, pobreza, organización desorganizada, políticas sanitarias, a veces que se atrasan, a veces que no se pueden aplicar, pues la verdad que no siempre es que no sean buenas y no se quieran aplicar, sino que a veces que no se pueden instaurar como corresponde, pasan estas cosas. Tenemos una enfermedad que afecta a, y creo que casi la mitad de la población mundial está en riesgo, y por los números dice la OMS, de 2,5 millones de 2.500 millones de personas expuestas, son números viejos, me parece. 100%. Y eso que vos decías, que son viejos, por supuesto, tiene que ver, mirá, solamente en nuestro país. Era una enfermedad que estaba en el NOENEA, Sí. ¿no? Total. Que ahora, cuando llega a Buenos Aires, como todo, empieza a ser alarmante, ¿no? Y llega hasta el límite con la Patagonia Eso te y iba a tenemos decir. casos también que se ven allá. ¿Sí? En la Patagonia que vos decís, pero hace frío. Sí. No importa. También Hasta hay. Río Colorado tenemos. Bueno, que es un dengue, montón. ¿sí? Hoy en la Argentina- Afecta hasta La Pampa, lugares que antes no era una enfermedad tropical. 100%, por eso era el Tropical, NOENEA. Tropical, viajeros, poquitos casos, y bueno, hoy tenemos 4 veces más incidencia que lo que teníamos hace 5 años. ¿sí? Como decía recién Es un Ramiro, son enfermedades que antes no las estudiábamos. No. El dengue en la facultad era un capítulo de media página Exactamente. del libro Ni de bolilla. microbiología. Claro. La recuerdo haberla estudiado, pero no era una enfermedad de la importancia que tiene hoy. Hoy el dengue lo lo manejamos todos los profesionales y lo maneja mucha gente, incluso no médica. Así que el que sabe, Claro. por lo menos sabe qué es. Sabe que la Sí, almacenaria se debe consultar. Hoy la gente dice, bueno, sé lo que es el dengue, ¿no? En Buenos Aires, que hace un tiempo no se sabía. Ahora mi consulta, y el otro día lo hablaba con un infectólogo, Dengue, dice... gripe, una lista sigue. Sí, no es solo dengue, hay un montón. Mpox, Chicas, viruela del mono, chikungunya, todas las zika, que- chikungunya, sí. muchas las siguientes pandemias van a ser todas zoonosis, probablemente. Exacto. Y cuando hablamos de que hay una pandemia, la gente entra en pánico y el miedo nunca es buen consejero, Nunca es nunca bueno, jamás. nunca es bueno. Pero tiene que ver con eso. Yo siempre digo, las campañas, viste, que dicen descacharre. Ok. Nosotros vivimos en una sociedad donde hay mucha marginalidad, si querés llamarlo. Total. Hay barrios donde hay zanjas, donde no hay agua potable, donde el descacharreo es casi hablar de algo imposible. Exactamente, porque imposible. está en el medio. Claro. Exactamente.
Porque no lo podés modificar por propia Claro. voluntad. Acá la principal medida para prevenir muchas enfermedades, y entre ellas el dengue, o sea, en este caso vamos a hablar del Sí. dengue. Dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, que por suerte no están dadas las condiciones para tener fiebre amarilla, Todavía pero está el vector. Estamos bien, Claro. estamos por ahora. El vector que es el mosquito, el famoso Aedes aegypti. Que en Brasil la gente que Está. viaja, eso está bueno, porque en Sí. verano mucha gente viaja a Brasil. Hay fiebre amarilla. Hay fiebre amarilla, por eso te dicen vacunate. Hay Por eso hay que estar vacunados. Una vacuna Sí. que se aplica una vez en la vida, Y te que da aparte protección es- para toda la vida. ¿De cuánto ¿Y hace ¿Cuál es que la está esa importancia de la vacuna? fiebre amarilla? La mortalidad de la fiebre amarilla es del 30%. Claro. ¿Qué quiere decir? Si vos no estás vacunado, Claro. te infectás con fiebre amarilla, con el virus, que es por una picadura de mosquito, que te Sí. infectás, el riesgo de morir ronda el 30%. Es alto. Que es Es alto. muchísimo. Altísimo. ¿sí? Claro. Muchísimo. La vacuna te baja muchísimo ese riesgo. ¿sí? Por eso hablamos de estar vacunado. Lo que pasa es que es una vacuna que en inmunocomprometido no se puede aplicar, en embarazadas no se puede aplicar. Por eso en las personas de personas más de 60 inmunocomprometidas- no se aplica generalmente. ¿Qué le ¿sí? dicen? No viajes a No los viajes, lugares donde no hay viajes eso. o protegete, ¿sí? ¿Y los Claro. niños? Niños, creo que la verdad no recuerdo bien la edad de inicio de la vacunación, pero sí niños se vacunan contra fiebre amarilla. Bien. Sí, Sí. sí, sí, sí. Sí. No recuerdo la edad de inicio, ¿sí? Por ejemplo, la vacuna del dengue la tenemos para 4 años en adelante. Creo que la fiebre amarilla era 5 o 6. Sí, probablemente una sea cosa 5 o así. 6, que la edad que ya el sistema inmune está constituido, ¿sí? Porque como son a virus vivo y atenuado, sea un virus que genera una infección muy leve y que no te va a generar enfermedad. O no, Te puede generar un poquito de fiebre. por Claro, ahí. una persona con un sistema inmune competente. Ujú. Eso no se da en un niño pequeño, todavía no desarrolló el sistema inmune, en las personas mayores de 60, porque hay inmunosenescencia, el sistema inmune funciona menos más bajo, eficientemente. claro. En las embarazadas, porque me va a explicar vos, Juan, para tolerar mejor el niño por venir, la inmunidad está modulada para abajo, Claro. ¿sí? En una situación de muy estrés fisiológico, y las personas inmunocomprometidas, personas que toman medicaciones crónicas para bajar las defensas, personas que viven con HIV, Claro. HIV y con O enfermedades autoinmunes o enfermedades también. autoinmunes también. Sí, sí, sí. Que por esa condición autoinmune uno le bajamos las defensas para que la enfermedad no le haga daño. 100%. Mira, la vacuna del dengue y la vacuna de la fiebre amarilla tienen una plataforma similar. Eso para que las personas que tienen Exactamente. dudas sepan. Hace muchos años que está la Es la fórmula forma de más la... común de vacuna. Es la más digamos. tradicional, Sí, ¿no? es a un virus o bacteria, sacarle, en este caso virus, sacarle la parte que hace que genere la infección y dejarle todo el otro esqueleto. Y tu cuerpo se entrena Y el para cuerpo hacer- se entrena. para que Inmune, cuando llegue... Claro, una vacuna es algo que yo te doy a vos, que tiene proteínas, que tiene el verdadero virus que vos querés protegerte, tiene todo menos la capacidad de generarte enfermedad. ¿Sí? O esta es muy baja. Y eso hace que nuestro cuerpo lo detecte y que el siguiente contacto que tengamos con ese microorganismo no nos genere enfermedad o nos genere enfermedad leve o nos baje los síntomas. Ese es el esquema básico de todas las vacunas desde que se inventaron. ¿Por qué tanta duda? El movimiento antivacuna, tanta situación. No, si yo me pongo la vacuna esta, no, me enfermo más que todos los Bueno, años. se habla mucho, en otro día en el coloquio, viste que hablaban de lo que era la experiencia de usuario, como muchas 100%. personas modificaban sus conductas en salud por lo que relataban otras personas, no médicos no profesionales muchas veces, o médicos con otro discurso, ¿sí? Pues no todos los médicos estamos formados igual y tenemos las mismas convicciones. Lo que hablamos con vos, Juan. Claro, y muchas veces la gente comunica mejor y un mensaje llega más a veces que el mensaje que Claro. es Técnico. la realidad científica, digamos, Claro. la verdad científica. Generalmente cuando hablamos tratamos de basarnos en evidencia, que es una investigación científica que se publicó, se hizo ensayo, la leímos, analizamos el tema y uno comunica. Eso no pasa siempre, o la fuente muchas veces no es buena. Hoy hay mucha... A ver, en la época de pandemia se llegó a un volumen de 2.000 publicaciones diarias de literatura formal Científica. como literatura gris. Literatura Sí. gris es la que hacemos en los portales, en las páginas que tiene menos paso de revisión, o que escribe una persona que no se revisa. ¿sí? Todas esas vías de comunicaciones coparon las redes y tenemos alrededor de 2.000 publicaciones diarias. O sea que hacer esa limpieza de ver qué leer y qué no, muchas veces se confunde. Sí, aparte no todo el mundo tiene la herramienta para hacer ese tamiz, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde uno tiene que buscar un referente en el que vos sepas que esa información está procesada o Claro. decantada, ¿no? Y poder decantar esa información lleva una formación que lleva tiempo. Entonces, Absolutamente. Es difícil hacerlo. Vos sabés que en el 2019 la Organización Mundial de la Salud declaró los movimientos antivacunas como una de las 10 epidemias más graves Sí. y lo puso al nivel del ébola, del dengue Y es muy del cierto. SIDA. Porque es grave. Para que- o es sea, una incidencia Y gravísima. eso, y encima el tema O de sea, la mortalidad que puede generar esto es Exactamente, la entender. inmunidad con la que uno trata de conferir con las vacunas tiene que ser poblacional. Mientras que haya gente sin Siempre. vacunar, son gente que van a tener más tasas de infecciones más agresivas, más consumo de recursos y más posibilidad de que el virus, al estar libre en ese organismo,
mute, cambie y se transforme Mirá, a forma más... el otro día, a propósito de lo que vos decís, un gran amigo infectólogo decía que en la Argentina el COVID, para erradicarlo, la gente debería ponerse 2 vacunas al año, cosa que ni por casualidad Ni por estamos casualidad. en esos estándares. La recomendación del ministerio en personas de más de 50, personas inmunocomprometidas, incluso personal sanitario, es una Sí. vacuna cada 6 meses. Exacto. Eso no existe. No existe. Lo que se está tendiendo a hacer en el mundo es hacer, por lo menos, pretender una vacuna anual. Tampoco ¿sí? llegamos, imagínate. Tampoco llegamos. Hoy tenemos menos del 20%. Es Creo muy que el bajo la 10% de incidencia. población que tiene el refuerzo como debería. Hay Y más de eso- 10 millones de personas que no lo tienen. Claro, y eso que vos explicás es tan importante, Ramiro, porque si yo decido vacunarme y vos no te vacunás, viene el mosquito, por ejemplo, me pica a mí, Exactamente. que no me que a mí que Sí. me vacuné, Sí. que tengo el dengue, pero te va a picar a vos que no tenés la vacuna, entonces Claro. se sigue haciendo fuerte. En el caso de la vacuna del dengue, lo principal es evitar el vector. O sea, que no está el mosquito. Es lo primero. Primero que no se desarrolle, con todas las campañas de cacharrito todo que hablábamos, después se desarrolló que no entre a nuestros domicilios, después entró a nuestro domicilio o tenemos que estar afuera que no nos pique, después detectar la enfermedad precozmente y aislar a esa persona por esa persona. Mientras tiene fiebre, contagia. Ahí hay un Al paréntesis. mosquito, sí. Si tu tío, tu abuela, tu conviviente tiene dengue, no sigas por los mismos espacios porque vos no vas a ver el Es- mosquito que lo va a picar y te puede picar a vos. Es y el, eso. Y el mosquito, ¿cómo es el ciclo del dengue? Persona infectada tiene el virus en la sangre. Mientras tiene viremia, que coincide cuando no tiene fiebre, que son 4 a 6 días desde que te infectaste. Cuando baja la fiebre ya no hay viremia, no hay virus en sangre. Entonces esa persona ya no contagia, no a otra persona, a los mosquitos. El mosquito Aedes, la hembra, se alimenta de esas personas, de todas las personas en general, y cada tanto invoca a alguien que tiene... En boca, perdón. Sí, para que se entienda. A alguien que escuchame. tiene dengue. El mosquito pica generalmente de día, una picadura con poco dolor, ¿sí? El mosquito no es muy El que eficiente te en esa hace roncha, picadura. en general no es de la Claro, Aedes. y el que pica mucho tampoco. No es muy eficiente, entonces se distrae fácilmente, se va a otro cuerpo a picar y así Cobas genera, mientras está picando, defeca y eso hace que las personas se infecten. Vos Sí. sabés que hay una investigación de un laboratorio creo que es de Córdoba, que hicieron una investigación que decía que y han descubierto el mosquito que se come la larva del dengue, el huevito. Entonces, Sí. que ese Aedes que pone un huevito Bien. se la comería, Está bueno entonces eso. lo evitaría. El tema es que si eso no lo masificás. Esas son todas medidas ecológicas de control del dengue, Claro, que es algo que exacto. está de moda ahora. Son todas modificaciones de distintos tipos de mosquitos, ¿sí? Hay algunas con infección de una bacteria que hace que se vuelvan estériles y generen huevos Correcto. que no van a prosperar. Otras de inocular a mosquitos machos estériles que también hacen que la hembra no se infecte. Son estos mosquitos de colores que están apareciendo. Claro, Sí. que eso son Y esto es pruebas. esto es otra medida ecológica. Son los mosquitos rojos que liberaron en Exactamente, Mendoza. rojos y de otros colores y también con- fosforescentes 80.000 en el Verde también. conurbano. Con leí el fluoresceína, otro día. exactamente. Son estrategias que ya se probaron en muchos lugares del mundo. En Brasil hay regiones donde lograron que bajara la incidencia de dengue Un en más de un montón. 90%. Sí. ¿Sí? Con Entonces, esa estrategia. Son válidas, son muy buenas. Me parece que hoy las estrategias contra el dengue van a ser combinadas, no una sola. No, ¿sí? yo creo que Y no este alcanza con una vacuna. coincide absolutamente. No alcanza con el escacharreo, no alcanza con el mosquitero en tu Es como casa, una no de- alcanza con el repelente, no alcanza con Es alcanza como con una todo cebolla, junto. distintas capas nos van a proteger. No hay una única solución. Hay, como decíamos, validada. Lo que eres ahí es posta, es infoposta de la que te va a hacer bien. La Escherichia coli, todo lo que nosotros sabemos, asociada a una marca de cadena de hamburguesas. Un gran brote en Estados Unidos. Claro, yo digo, veo eso y digo, ¿cuánto todavía nos falta aprender sobre la Escherichia coli, no? Sí, y hablando a favor de esta gran cadena de hamburguesas, los protocolos de seguridad que Siempre fueron- siguen empresas como estas son probablemente mucho más eficientes que los que podemos hacer en muchos comercios y O en lugares. casa, a veces, sí, totalmente. sí. Pero bueno, es tan masivo el consumo que se hace en estas casas de comida rápida que cuando pasa esto trasciende los medios y todo. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la Escherichia coli? Es una bacteria, una enterobacteria que vive en el colon principalmente. Es una principal bacteria que está en la materia fecal, por ejemplo, y que es responsable de infecciones intestinales, responsable de infecciones urinarias, infecciones de partes blandas, que por orden de frecuencia la fui nombrando más o menos, Sí. en las personas. ¿Sí? Hoy si tienes una infección urinaria, probablemente el principal patógeno que tengas es una Escherichia coli. El tema que es el nombre que recibe una gran familia de bacterias. Claro, no ¿sí? es solo una. No todas las bacterias producen la misma enfermedad. Hay una bacteria en particular que produce una toxina que se llama toxina Giga, ¿sí? Y esa toxina es responsable de una enfermedad grave, principalmente en niños o en personas inmunocomprometidas con sistemas inmunes más vulnerables, que es el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Que desgraciadamente en nuestro país es uno de los lugares que tienen más incidencia del mundo que esto. Esto está directamente relacionado con
las buenas prácticas y la calidad con la que manejamos nuestros alimentos. Por ejemplo, ¿sí? los principales consejos que tengo que tener en cuenta. Lavado de manos, ¿sí? El lavado de manos antes de preparar alimentos, antes de consumirlos, después de ir al baño, después de cambiar a un bebé, como puntos clave. Los médicos antes de tocar a un paciente, después de tocar a un paciente, después de usar materiales en contacto con los pacientes, y la lista sigue, ¿sí? La adecuada cocción de las comidas, ¿sí? de las que podemos cocinar, por ejemplo, principalmente la carne. Sabemos que los cortes de carnes pueden estar contaminadas en su exterior, y esto es una bacteria que se elimina con una cocción adecuada. Una cocción adecuada, una cocción que uno supera por lo menos entre los 62 y 70 grados durante algunos minutos, y que el alimento no tenga jugos, ¿sí? Hablando de la carne, que sean rosados o rojos. O ¿sí? sea, la carne jugosa es un riesgo. La carne jugosa es un riesgo y tiene que estar cocida, principalmente por fuera, porque la bacteria está por fuera, no está dentro de las fibras. Dentro tenemos más que sangre, mioglobina, que es una proteína del músculo, ¿sí? Pero para asegurarnos, principalmente cuando consumen niños, deberíamos hacer, aparte de manipularlo bien, ¿sí? Deberíamos hacer esa cocción, ¿sí? Que no tenga ni jugos rosados. Eso se elimina no solo el Escherichia coli, la mayor parte de los patógenos que podemos ingerir con los alimentos cuando están mal cocinados. Después el lavado de los vegetales, ¿sí? Lavado con agua potable, adecuadamente, ¿sí? Que es un lavado por arrastre. Bajamos la carga bacteriana, no la eliminamos, pero hace que sean para consumo. Evitar la contaminación cruzada, o sea, en la tabla que manipulamos alimentos crudos, que no están alimentos que estén listos para consumir, o no poner carne, mezclar esa carne cruda con donde vamos a poner los alimentos. Por ¿sí? ejemplo, en la heladera, ¿pones la carne arriba y la verdura abajo? No. No. Tiene que haber un lugar destinado a la carne, ¿sí? Eso como medidas principales, ¿sí? Bien. Si vamos a consumir, si vamos a estar de viaje, pensemos que las infecciones alimentarias es la principal infección que vamos a tener de viaje. O sea, la primera cosa que te va a pasar, si vos viajás, si vos pensás, ¿qué es lo que tengo que prevenir? La diarrea del viajero, es la enfermedad más común de la gente que va a viajar. Y la pasás horrible. Y la pasás horrible porque te expones a un medio que primero que no es tu medio de bacterias, de virus, ¿sí? No es tu medio de virus. Y después, generalmente uno tiende a incursionar en otras comidas, comer en la calle, un montón de cosas que hacen que la seguridad alimentaria no sea la misma. Eso pasa principalmente. La ingesta del agua. El agua potable siempre, incluso para lavarnos los dientes, sobre todo cuando viajamos, no todos los lugares donde vamos. A ver, las estadísticas son diarrea del viajero, es típico de lo que es el país en desarrollo. ¿Sí? Sí, por ejemplo, generalmente, América, si vos Centroamérica. viajás a países desde los que decimos desarrollados, el riesgo es mucho menor. Sí, es mucho mayor cuando el camino es inverso, ¿sí? Okay. O sea, cuando nos visitan. Pero, por ejemplo, ¿Europa es un lugar seguro? Europa es un lugar técnicamente seguro, Por ¿sí? eso, Porque habla de ahí países va. desarrollados. Pero no obstante, el solo hecho de infectarte otros virus y bacterias están presentes en el agua. Todo lo que consumimos tiene virus y bacterias. Todo. Lo que pasa es que una cantidad que es apta para el consumo, muy bajita, ¿sí? Claro. El hecho de enfrentarte a otra población de patógenos a veces es la misma causa de infecciones, ¿sí? Mira, Hablando de viajes, consumo de agua, hoy se ha puesto de moda el consumo de agua de mar. sí. ¿Cómo lo ves esto en cuanto No. a enfermedades? No tiene un fundamento científico, ¿sí? Hoy el consumo de agua mar es consumir agua con sal, ¿sí? Cosas que debemos restringir nosotros es el consumo de sal agregada, evitar la sal. La sal está directamente relacionada con que tengamos más enfermedad cardiovascular y que nos moramos antes, ¿sí? Y consumo de azúcar también, otra cosa que tenemos que tratar de evitar. Hicieron un trabajo hace poquito en el cual vieron, había una gran restricción al consumo de azúcar en el Reino Unido por políticas de la Segunda Guerra Mundial. En el 53 las liberaron, 1953, y vieron ahí, hicieron un gran estudio ahora viendo para atrás los niños que cursaron su vida intrauterina, de sus primeros 2 años de vida, con esa restricción y fuera restricción. Los niños en los cuales la madre embarazada no consumía azúcar y los primeros años de vida no habían consumido azúcar agregada, Sí. el riesgo de tener diabetes e hipertensión era sustancialmente menor que los niños que después lo hicieron. Esto ¿sí? no es una interpretación tuya, es No, dato. no, esto salió publicado esta semana en Science o en Nature, una de las 2 revistas científicas que son de interés general, pero también pero muy bien orientada a médicos. Pero aparte de eso que Science, vos decís- sí, pero eso está bueno lo que estás marcando, porque en realidad eso se hace un seguimiento no de un día para el otro. Hay esto un es análisis trabajo que poblacional. analizaron una población desde el 50, 1950, ahora. ¿sí? Muchos Estadístico, años de muchos años seguimiento. cruzando datos y está muy interesante. Y volviendo al agua de mar, no tiene un fundamento científico. Estoy tomando agua con sal y otros compuestos más que no sabes. Y el riesgo de infecciones
total. Sí, porque no, tampoco es un agua apta para consumo habitualmente el agua de mar, o directamente apta para consumo. Sí, que te la venden envasada. Creo que si la venden envasada debe tener normas debería tener. No estamos seguros de decir. Sí. Pero bueno, no hay un fundamento para tomar un agua con un alto contenido de sodio y otras sales, que no hace falta ese aporte, ¿sí? Bueno, y en esto de que hablamos de corroborar la información y de la seguridad, cuando vos viajás, lo ideal es tomar agua mineral. Bueno, como envasada. recomendaciones. El agua, principalmente la calidad del agua. Parece una pavada, pero no es una No es pavada. fundamental, pero primero que nos vamos a agarrar por estadística es la primera infección que vamos a tener. Claro, entonces, cosas que sí puedo hacer. Primero, ¿qué es una diarrea del viajero? Es tener dolor abdominal, aumento en el número de posiciones, o sea, ir más veces al baño, que estas sean líquidas o desligadas, puede ser con moco, sangre o pus, podemos tener fiebre, malestar general y vómitos. Okay. Todo ese combo, que es una gastroenteritis, cuando viajamos se llama diarrea del viajero. Generalmente son por bacterias, otras veces por virus, y si se prolonga en el tiempo tenemos que descartar parásitos, ¿sí? Entre otras cosas. Nos sucede los primeros días que llegamos a un lugar, nos sucede dentro de las 2 semanas que volvemos de un lugar. ¿Sí? Okay. Y como sabemos que la principal causa es bacteriana, muchos pacientes, varios, van a insistir que un médico prescriba antibióticos. No siempre se toman antibióticos, siempre tiene un médico prescriptor para cualquier consumo de antibióticos. Siempre. ¿Sí? Y entonces, lo que tengo que hacer para evitar... Primero, lavado de manos, lo que hablábamos, consumo de agua potable, incluso para lavarnos los dientes o para cocinar. Elegir alimentos, evitar las comidas callejeras, si pudiéramos, que es muy difícil. Tratar de procurar evitar los jugos de frutas, los licuados, la comida cruda en general, tratar de evitarla. Cuesta mucho porque generalmente... Claro, en vez de hacerte una ensalada, pedirte una ensalada roja, pedirte una de zanahoria y huevo duro, por ejemplo. No sé, digo soluciones rápidas. Esas medidas rápidas son las que bajan mucho el riesgo de que tengamos diarrea del viajero. Podemos tenerlas igual, pero eso lo baja mucho. ¿Y el lavado de dientes hay que hacerlo con el agua del hotel o uso agua mineral? Bueno, y el agua nosotros deberíamos interpretar que estamos con agua potable, ¿sí? Lo que pasa es que eso se mide cada tanto en lugares. Lo más seguro sería si usas agua mineral o envasada, como consejo. Ahí no le errás. Ahí no le vas a errar. Sí, tenemos que interpretar que es agua potable, pero ha pasado el caso de... Hace una inversión, a veces uno toma agua y no quiere tomar agua de la canilla del hotel, pero te lavaste los dientes con... Claro, el verano pasado no fue en Florianópolis. Sí, fue en Flora. Sí, que tuvimos... Esa es la contaminación que tiene en el mar, porque los desagües en Florianópolis, cloacales, van al mar. Y lugares que se saturan de gente y obviamente a veces los sistemas sanitarios no están preparados para... Claro, si vos te agarras tu agüita mineral, zafás, no te metes en ese problema, no te arriesgás, digamos, no obvio. Te arriesgás, exactamente. Bajás el riesgo. Yo estoy anotando todos los consejos. Anota todo, porque aparte el mate, me tomo el mate y yo caliento el agua. Claro. Y no es potable. Bueno, esa agua la potabilizás cuando vos el mate. El mate es casi hervida el agua. Claro. Yo tomo cualquier cantidad. Hervida. Cualquier tipo de agua tomo el mate. Pero hervida no me conviene. No sé, el mate. Infecciones por Escherichia coli con varios pacientes internados, incluso muertos. ¿Sí? Claro. Ese es el brote mortal de Estados Unidos que trascendió en los medios estas últimas 2-3 semanas. Escúchame, hay una enfermedad rara el nombre que se llama Mpox. Mpox. ¿Qué es? No es un trabalengua, señora. Ya no es tan rara porque la venimos escuchando desde 2022. Pero con otro nombre. Pero es mucho más vieja, desde 1960 esa enfermedad. Es la viruela del mono o viruela del simio, que es por el tema de que la Organización Mundial de la Salud muy bien cambia nombres de enfermedades para que no estigmaticen, no se asocien a regiones, ni a un lugar, ni a una población, ni a Eso está muy bien. Ni a una población minoritaria. Se le puso Mpox en vez de viruela del mono. Viste que yo soy muy crítica de la OMS, Sí. ¿no? Y casi todos somos críticos. Sí. Pero este caso hay que decir, está bien. Este caso está bien, ya no se habla de enfermedades de tal lugar, Claro. ni enfermedades de tal animal, ni enfermedades de tal población. Hoy hablamos de esto, digamos. Se le trata de poner, y obviamente después el nombre que nosotros nos queda, el nombre folclórico, impacta más en los medios, es viruela símica, viruela del mono. Claro, obviamente. ¿Sí? Bueno, esto es una enfermedad que está en África, principalmente, con un número de casos regulares, principalmente transmisión zoonótica, es una zoonosis, por... Ahí anotate otra más para la zoonosis, otra más, que al restringir los espacios selváticos, de vuelta al extenderse las poblaciones y al haber más interacción, principalmente a partir de primates, o sea, simios, entre otros animales, no solo primates, sí. Intervienen roedores, distintos animales en su transmisión, se contagiaron humanos y hay cierta transmisión interhumana. Clásicamente, número bajo de casos, en el 2022 trascendió las fronteras de África, entonces preocupó al mundo, que es un problema que tenemos, que hoy cuando las cosas pasan solamente en lugares pobres, excluidos y con sistemas sanitarios por ahí no tan eficientes, no tienen tanta atención. Trascendió un gran brote mundial de
decenas de miles de casos en todo el mundo, ¿sí? De viruela en el mundo. Una enfermedad que asustó mucho, pero que resultó ser una enfermedad leve, con muy baja mortalidad. La mayor parte de la gente se internaba por dolor asociado a los síntomas y pocos con complicaciones que comprometían la vida, aunque hubo varias decenas de muertos. Ahora, hace algunos meses, este virus tenía dos clados o dos subtipos. Un subtipo que producía solo casos en el Congo empezó a trascender las fronteras de los países africanos y hubo un caso en Suecia y otro caso en sudeste asiático. Ese tipo se vio que hubo una mutación en el virus, apareció el clado 2B ahora, que parece ser más transmisible entre personas, principalmente niños pequeños, ¿sí? Y no tanto a personas, a hombres que tenían sexo con hombres, que era la población que... Por eso se asoció como una enfermedad de transmisión sexual. Claro, se transmite durante el acto sexual, pero no necesariamente requiere una transmisión sexual. Hablamos de transmisión sexual cuando hay contacto con fluidos sexuales como fluidos vaginales, como el semen, ¿sí? Sí. Eso es estrictamente una transmisión sexual, ¿sí? O que requiere el contacto entre mucosas en el acto sexual. Claro. Pero no es para estigmatizarlo. No, ¿viste? total. No, te puedes contagiar por todos convivir modos, o te puedes claro. contagiar profesionalmente mal manipulando material contaminado por una persona que toma Pox. Bueno, este brote nuevo es un brote de más de 10.000 casos, principalmente en África, un caso en Suecia, otro caso en sudeste asiático, ningún otro caso, no hay casos en Sudamérica de esto, ni en América, y esto llevó a que el sistema de salud prestara más atención, se lo volviera a incluir en el boletín epidemiológico nacional y estemos más atentos. Ahora, después de la pandemia, es como que la gente toda está leyendo los boletines epidemiológicos, Todo. entonces te asustás por todo. Hoy todo y ya ¿Y todos existe desde todos cuándo? tenemos recuento de casos, todo que antes no teníamos. Los médicos mismos le prestamos más atención ahora. Claro. Bueno, pero no tenemos lo que está pasando en África, no está pasando acá. Hay un número regular de casos, un virus que sigue circulando en la población. Muy bajito, esta semana se reportaron 3 casos y hay 84 casos en todo lo que va del año y no fue la explosión de casos que se pensó que iba a ser, ni tampoco la virulencia o tan agresivos como lo que se vio en África. Y otra cosa, muchas veces enfermedades en África tienen un comportamiento que no es el mismo que tiene el resto del mundo. Por ejemplo, el ébola. El ébola en África puede ser mortal hasta el 90%. Sí. Pero los casos de ébola que llegaron a Alemania o se trataban en Estados Unidos, la mortalidad fue menor al 10%. Tiene ¿Y eso que ver por qué? Por la atención médica, ¿sí? Y el recurso que tienen, que no es el mismo recurso que tenés muchas veces en países menos desarrollados. Por eso a veces hablamos, la necesidad del conocimiento es fundamental, pero la infraestructura también, porque vos podés tener mucho conocimiento, pero no tengo herramientas. El conocimiento probablemente no falte en muchos centros, además, son de primera línea, Sí. de investigación de primera línea En África, en distintos Sudáfrica, centros en un en montón de África, lugares, pero claro. el recurso de salud pública no es el mismo. Bueno, en India En muchos hay una, lugares. vos sabés, todos lo sabemos, Sí. el que la gente quizás en casa no, es uno de los principales productores de fármacos Y de vacunas. Y de vacunas. Si no el principal productor Y de sin vacunas embargo, mundial. vos ves los números y decís, ¿cómo puede ser? Bueno, hay un Exacto. déficit enorme en infraestructura. Exactamente. Y hay mucha asimetría en la población india, que 100%. es el país más poblado del mundo. Claro, fíjate, ¿no? Por Hoy- eso hoy está superó bueno. a China. Eso lo leí el otro día, no vi los números Sí, finales. el año pasado creo fue que había superado, esto está en 1.300 contra 1.400 Pero nosotros pensamos en millones. India 1.000 millones. y pensamos en una cosa acéfala de todo, y en realidad Sí. hay muchísima investigación que se hace Exacto, en bueno, India. pero con una cultura y otras cosas muy asimétricas y con mucha simetría Completamente. en la distribución del recurso, ¿no? Completamente. Y no puedo dejar, ya te exprimimos al máximo, pero no puedo dejar de preguntarte, Ramiro, y esto sí es importante y me parece muy importante, sobre todo tu mirada. ¿Qué pasa con una sociedad que está crispada, angustiada, aterrorizada, enojada y todas esas emociones? ¿Cómo ves vos en la atención? Porque vos sos de los médicos que están en la trinchera. Yo veo pacientes todos los días. Claro, no hablas desde la teorización, sino desde la realidad. Sí, yo veo pacientes todos los días. ¿Cómo sentís que vamos a poder manejar todo esto? Porque realmente hay un índice y un factor determinante emocional hoy en nuestra sociedad en particular que detona un montón de cosas. Bueno, el estrés nos vuelve vulnerables a enfermedades metabólicas, obviamente no es el único determinante, No, claro. pero que no. contribuye a que tengamos más riesgo de tener un infarto, de tener un accidente cerebrovascular, contribuye a que tengamos un mal control metabólico, contribuye a la obesidad, contribuye al sobrepeso, y la lista sigue, ¿sí? Y obviamente en momentos de crisis, creo que en Argentina vivimos siempre en crisis. Ya estamos entrenados. No ¿viste? recuerdo un momento que hayamos dicho que no estamos en crisis. Sí. Hoy estamos en una recrisis, Claro, pero bueno. Es otro estresor muy importante, ¿sí? La gente que por ahí le cuesta conservar el trabajo, cambia la dinámica familiar, cambia el ingreso familiar, Claro. siempre en pos de tratar de estar mejor, ¿no? Pero bueno. Por eso cuando hablamos de bienestar, en es el todo durante, eso. todo eso genera muchísimo estrés en las personas. Y eso también viene al consultorio, viene a la consulta. Muchas veces no surge espontáneamente, pero
Pero cuando uno indaga y hace preguntas, 2 o 3 preguntas, o aplica cuestionarios que están validados y que te permiten detectar en la práctica clínica enfermedades como trastorno de ansiedad, la depresión, el pánico. Muchas veces nos preguntamos, muchas personas tienen ataque de pánico y no lo relatan en la consulta médica o viven Mirá. con pánico. Sí, hay mucho pánico. Son todas situaciones en las cuales uno interviniendo puede ayudar mucho a la persona, ¿sí? O indicando el fármaco adecuado si hiciera falta. Sí, no mentirle O al derivando. médico es clave. No, lo que pasa es que muchas veces los pacientes no lo traen a la consulta médica porque creen que uno no lo va a abordar. Claro. Por eso es importante, los clínicos, los médicos de familia, los médicos generalistas, recibimos entrenamiento para pesquisar estas cosas, pero muchas veces en la vorágine del día a día no tenemos tiempo o no lo hacemos. Sí, o tenés 20 personas esperándote y vos eso es decís, una realidad. Hoy en día un consultorio médico, desgraciadamente, uno atiende muchas personas en un corto periodo de tiempo por un montón de condiciones, ¿sí? Bueno, es muy importante eso, de los dos lados, como siempre decimos, los dos lados de la mecha. El profesional que tiene una situación que manejar de la salud y por otro lado el paciente que también tiene otra situación que manejar. Entonces, ¿cómo encontramos un punto? Y tiene sus derechos también. 100%. De derechos y obligaciones tenemos por suerte Exacto. todos. El tema es que a veces algunas cosas las olvidamos. Los Claro, pacientes también, que entran, que te rompen Totalmente. y que obvio ese médico está saturado, agotado, no da más. Hay mucho ¿Entendés? maltrato Totalmente. Sí, hacia sí, los sí. profesionales como hacia distintas cosas de la sociedad. Pero Todo también día hacia el tenés maltrato. paciente institucionalmente. Sí, o recibe sea, maltrato la persona que atiende en un bar, recibe maltrato Totalmente. el que está El tema es trabajando cuando en el llega la subte. violencia No está siempre bueno. es lo que está mal. Y Sí. los médicos no estamos exentos tampoco recibir. La verdad que Absolutamente. muchas veces recibimos comentarios agresivos, un montón de cosas gratis. Sí, o una persona que vos vas a consultarla está enojadísima, angustiada por Claro. y entra a la consulta, pierde un montón de tiempo en el que vos tenés que contener una situación desbordada, Sí. que es lógica, quizás probablemente lo entendés, pero vos también necesitas que el otro te comprenda. Entonces ahí yo creo que está el gran desafío que tenemos como sociedad, ¿no? Sí, total. Entendernos. Siempre hay que entender que el paciente también es una persona que está vulnerable, ¿sí? Sí, bueno, los médicos Eso. son seres humanos también. Sí, pero tenés que tener en cuenta que Tiene que tener probablemente le otro esté pasando entrenamiento. peor que nosotros. Sí, probablemente. Tenés mucha razón, Ramiro. Bueno, gracias. Este Muchas aplauso para gracias. vos por tu generosidad.